Hola, ahora sí, ¿no? Bon dia a tothom. Son algunas palabras que sé en catalán, ¿eh? Muy bien, ya he estado en una ocasión con vosotros y estoy contento de poder estar una vez más. Cómo no, este gran privilegio de poder compartir la palabra y más cuando se trata del Señor, ¿no es cierto? Esperamos que este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas y podamos reflexionar. Me gustaría, antes de empezar, si nos podemos poner en pie para orar, si sois tan amables. Señor, queremos encomendar en este tiempo en tus manos y pedirte la guía de tu Espíritu para que sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros. No solamente a los que están escuchando, sino también a mi propia vida, Señor. Sabemos que necesitamos a diario de tu palabra porque es la fuente que alimenta a nuestro espíritu y es la guía que nos alumbra y nos ayuda a ser un faro de gracia en el lugar donde tú nos has puesto. Que tu palabra sea tocando los corazones de los que son tus hijos y de los que no son tus hijos, Señor. Te pedimos que estés obrando en este tiempo y que tu gracia y tu misericordia y tu verdad sea fluyendo y que la palabra pueda ser predicada con poder para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones. Amén. Puedes tomar asiento. Muy bien. Hermanos, no sé si ustedes alguna vez habéis estado en un acto particular donde hay gente importante, donde hay reunión, ¿no es cierto? Cuando estamos en un acto, por lo general, hay cualquier tipo de personas, pero el que preside suele dar la bienvenida de una forma pomposa a todos aquellos que se encuentran congregados, pero mucho más, de una forma más exagerada, por así decirlo, hablando acerca de sus méritos y de su importancia, suele saludar de forma pomposa a aquellos que vienen como personajes importantes, ¿no es cierto? Mira, aquí está viniendo entre nosotros, está presidente de tal lugar, hoy va a hacer esto, tiene tantos títulos y hoy nos acompaña, etcétera, etcétera. Eso es cuando se hace una presentación, ¿no? Se hace una presentación totalmente amable, cordial y buena para la gente, pero también se hace una presentación que es muy importante para los personajes que van a estar hablando en esa reunión. En las reuniones de hoy, poco nos vamos a encontrar que los saludos, hermanos, sean como el que vamos a meditar en esta mañana, como el que vamos a leer en esta mañana. Si son tan amables, acompáñenme al pasaje de Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Escuchen lo que dice este personaje, este predicador, un predicador que va a dar la bienvenida a unas personas importantes de las cuales vamos a estar hablando ahora. Y escuchen cómo él los recibe. Fijaos en la presentación que él hace. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, escuchen, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Menuda presentación, ¿no es cierto? Hermanos, Mateo nos presenta al profeta Juan el Bautista, y nos presenta su mensaje. Dios envía a Juan para preparar a Israel para su llegada. Ahí está el profeta Juan el Bautista. Pero la situación de aquel lugar era que aunque Dios el Rey estaba por venir o a punto de venir o de surgir, muchos del pueblo no estaban listos para recibir a ese rey que estaba en camino. Había pecado en Israel. Israel estaba perdido, hermanos. De hecho, Israel no era diferente a los gentiles, a las personas que no eran judíos en este punto. No eran diferentes. Y esa es la razón por la cual Juan predica el bautismo ¿se recordarán? De arrepentimiento, ¿no es cierto? Ese bautismo era el rito mediante el cual un prosélito gentil atravesaba para poder convertirse en parte de la nación de Israel, para poder convertirse en un judío.
Y Juan les dice a los judíos que se creían salvos. A los judíos que creían que por ser hijos de Abraham eran salvos. ¿Qué les dice Juan? Ustedes están afuera. Necesitan entrar al reino de los cielos. Ustedes están fuera. Necesitan entrar al reino de los cielos. Wow. Aquel pueblo que se creía salvo estaba afuera. El profeta de Dios predicando a aquella nación pecadora. Este fue un mensaje que probablemente y seguramente sacudió a la gente que estaba en ese lugar. Fue un mensaje contundente, no fue un mensaje cualquiera, no fue un mensaje caramelo, es decir, no fue un mensaje dulce, fue un mensaje amargo para las personas que estaban en ese lugar. Las malas noticias eran que no estaban listos y Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, porque sabía que tenía que predicar un evangelio verdadero, porque las almas estaban en juego. No estaban listos, necesitaban arrepentirse. Las buenas noticias es que el rey viene. Escucha lo que dice el versículo 2 de este pasaje en el contexto de Mateo capítulo 3. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista. Hermanos, la palabra arrepentimiento significa ¿qué? Significa convertirse, cambiar, significa ser transformados, dejar vuestros malos caminos para seguir los caminos de Dios. Y Juan les está diciendo, vuestra vida necesita un giro de 180 grados. Dejar de vivir en esta dirección para vivir en esta dirección. Dejar de vivir en esta dirección como el mundo manda, como tu carne manda, como tus placeres dicen, para vivir como Cristo dice. Un giro de 180 grados. Necesitáis alejaros de vuestro pecado. Necesitáis apartaros de los malos caminos. Necesitáis un cambio en su relación con Dios. No podéis vivir de esa manera. En pocas palabras, necesitáis convertiros para poder recibir, para poder prepararte, para poder recibir al Señor Jesucristo, tu Rey, y para poder recibir ese reino que Él trae. ¿Queréis ser ciudadanos del reino? Dice Juan el Bautista. Tenéis que arrepentiros. Entonces Juan el Bautista empieza trayendo el mensaje de Dios. ¿A quién? A una multitud, ¿no es cierto? Había una multitud congregándose en ese lugar. Una multitud que había venido a escuchar al gran profeta. Un profeta que, por cierto, peculiar, ¿no es cierto? ¿Cómo se vestía? ¿Se puede hablar en esta iglesia? ¿Se puede preguntar? ¿Cómo se vestía? De piel. ¿Qué comía? ¿No es cierto? Bastante peculiar. Su propia vestimenta era de rechazo entre la gente porque no iba de una forma adecuada vestida. ¿No es cierto? Y ahí está él predicando. Y todos vienen a escuchar al profeta y a ser bautizados por él. El versículo 6 de este pasaje nos dice eso. Sí, el versículo 6 de Mateo nos dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, después de que Dios guardara 400 años de silencio para con su pueblo Israel, repentinamente y sorprendentemente, Él levanta un hombre para llevar a viva voz su mensaje de arrepentimiento. El mensaje no había cambiado, hermanos. El mensaje que se había predicado en el Antiguo Testamento, más de 1200 y pico de veces sale la palabra convertíos, volveos a mí, arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos, que salía en el Antiguo Testamento. Pasan los 400 años y ahora estamos en el Nuevo Testamento y el mensaje continúa, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, hoy en día, ¿cuál es el mensaje? Cristo te ama. Levanta tu mano y haz una oración conmigo. Discrepamos con esa, por lo menos yo no sé si aquí, pero discrepamos con esa forma de traer el evangelio a las personas. Sí, Cristo nos ama, pero para poder entender que Cristo nos ama, primero tenemos que pasar por el arrepentimiento. Y es importante que en esta mañana cada uno de nosotros reflexionemos en nuestro corazón, en nuestra vida, si realmente el arrepentimiento ha sucedido. Y eso es lo que vamos a ver. Yo no sé quiénes son creyentes en este lugar, pero aquellos en el pueblo de Israel que creían que eran creyentes, resulta que no lo eran, que estaban alejados de Dios.
Quizás tú levantaste la mano y hiciste una oración y ahora crees que por eso eres salvo. Y resulta que no. No lo sé. Solo el Señor conoce el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque podemos ser como el fariseo y el saduceo que estaban escuchando a Jesús. Podemos ser como ellos. ¿Cómo? Religiosos. Y venimos los domingos para cumplir. O para que nuestra conciencia se calme con las predicaciones que pueda haber. De hecho, estoy pensando que no me van a volver a invitar con este mensaje. Entonces, desde luego habían pasado muchos años de silencio. El pueblo está interesado en oír lo que Juan el Bautista tiene que decir. El pueblo está interesado en lo que este profeta de Dios tiene que decir por medio del profeta Juan. Entonces aquí encontramos a una multitud de personas reunidas entre medio de ellos. Y ahí en esa multitud nos encontramos con dos grupos que llaman realmente la atención. Escucha lo que dice el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, por un lado, ¿quiénes estaban? Los fariseos. Y por otro lado, ¿quiénes estaban? Los saduceos, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? ¿Quiénes eran? Estos eran una pequeña secta judía, ¿no es cierto? Y era una secta legalista. Estaba compuesto en aquel entonces por 6,000 hombres. Eran conocidos por su adherencia muy rígida a los más mínimos detalles de la ceremonia o lo ceremonial que tenía que ver con la ley. Su nombre significa los apartados. Ellos no se manchaban con nadie. Ellos no se juntaban con los pecadores. Ellos tuvieron varios encuentros conflictivos debido a su actitud hipócrita. ¿Con quién? Con Jesús. Y en varias ocasiones Cristo tiene que desaprobarlos. ¿Por qué? Porque usaban tradiciones humanas para anular las Escrituras. Y también el Señor los tiene que confrontar por la hipocresía. ¿Vosotros sabéis de dónde viene esta palabra en el griego? Hipócrita. ¿Sabéis? ¿Qué significa? Una persona que hace teatro. Estas personas estaban acostumbrados a hacer teatro, a aparentar que eran, podríamos decir en el día de hoy, cristianos. Y resulta que no lo eran. Podríamos decir que eran hijos de Dios. Mira, yo soy hijo de Dios y hago todas estas cosas. Podéis observarnos. Pero resulta que el Señor Jesús les dijo, vosotros sois como los sepulcros blanqueados. Aparentáis por fuera, pero por dentro estáis podridos. Yo estuve en Israel en el 2018 y cuando vi las tumbas, estos sepulcros blanqueados de las cuales habla el Señor Jesús, a lo lejos tú puedes percibir que aquello tiene como una curva y cuando el sol sale, alumbra. Y aquello, como está pintado con, ¿cómo se llama esto? Con cal, alumbra, destella y dices, oh, qué bonito. Y evidentemente, por la luz parece algo muy bonito. Pero ¿qué hay por dentro? Está el muerto. ¿Y un muerto qué? Un muerto apesta. Así estaba la condición de estos hombres. Eran hipócritas. Fíjense lo que dice, si son tan amables, acompáñenme a Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. Escuchen lo que dice la palabra al Señor. Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. Respondiendo él, ¿quién? Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego, ¿qué dice Jesús? Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres.
Hermanos, Jesús está señalando que los fariseos están más preocupados por seguir sus tradiciones, por seguir sus rituales externos, que por obedecer los mandamientos de Dios. En este caso específico, hermanos, los fariseos habían desarrollado una práctica llamada corbán, es decir, ofrenda significa la palabra corbán, ¿sí? Estaban desarrollando una práctica que les permitía que las personas dedicaban sus recursos a Dios en lugar de ayudar a sus padres necesitados. Y Jesús los acusa de hipocresía porque su enfoque en las tradiciones los había llevado a descuidar los mandamientos básicos de ¿qué? De honrar a su padre y a su madre, es decir, de amar y cuidar a sus padres. Pero no solamente a sus padres, sino que también a los demás. Este pasaje es una advertencia contra el legalismo religioso, hermanos, y va a enfatizar la importancia de tener un corazón verdaderamente dedicado a Dios y a los demás, en lugar de simplemente seguir rituales y tradiciones vacías. Y esto es algo de lo que eran los fariseos, así eran estos fariseos. Por otro lado tenemos a los saduceos. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran? Estos eran menos en número que los fariseos, pero eran muy conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Negaban la resurrección de los muertos y negaban la existencia de los ángeles. A diferencia de los fariseos, estos rechazaban las tradiciones humanas y el legalismo excesivo. Aceptaban solamente el Pentateuco como autoridad y eran adinerados, eran miembros de la aristocracia de la tribu sacerdotal y controlaban el templo en los días del rey Herodes. Hermanos, los saduceos y los fariseos tenían muy poco en común. Los fariseos eran ritualistas, los saduceos eran racionalistas. Los fariseos eran legalistas, los saduceos eran liberales. Los fariseos eran separatistas, los saduceos hacían concesión y eran oportunistas políticamente. Pero ¿saben qué? Aún así, tanto uno como el otro concordaban en que se unieron para oponerse contra el Santo de Israel. Se opusieron a Cristo, se opusieron a todas sus enseñanzas. No sé si estás en esta mañana con la misma intención de oponerte a su enseñanza. Y estos eran los que gobernaban al pueblo. Así los describe la Biblia. Los líderes o guías espirituales eran de esta manera. Y estos habían venido, dice el texto, ¿a dónde? Al bautismo de Juan, probablemente por dos razones. La primera razón, porque probablemente querían oír al profeta qué es lo que tenía que decir. Ellos, al igual que la gente, también querían escuchar qué tenía que decir este profeta bastante peculiar que había venido del desierto y que estaba vestido de pieles. Después de que Dios guardara 400 años de silencio, ellos quieren venir a escuchar al profeta. La segunda razón por la que muy probablemente estos vinieron es porque ellos fueron al bautismo de Juan, ¿sí? Para no arrepentirse, sino para no perder su influencia sobre el pueblo. Recuerden, ellos eran personas importantes y no querían perder su importancia. Probablemente ellos decían, si este movimiento que este hombre está levantando tiene éxito, tiene auge, entonces también nosotros nos vamos a bautizar así como la gente lo hace para poder ganarlos. De esa manera no vamos a perder influencia sobre ellos y los seguiremos gobernando como lo hemos hecho hasta ahora. Escuchen lo que dice el Evangelio de Juan al respecto. Juan capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente, leo para vosotros. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? En este mismo evangelio vemos, hermanos, que se opusieron al mensaje de Juan el Bautista, que era Cristo hecho carne. Escuchen lo que dice en este mismo libro, en este mismo evangelio, Juan capítulo 11, versículos del 47 al 48. Leo para vosotros, dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos
Reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden observar, como ustedes pueden escuchar, ninguno de estos dos grupos de líderes religiosos vienen al bautismo de Juan porque necesitan arrepentirse, porque necesitan un cambio en su vida, sino por razones totalmente equivocadas, por intereses religiosos y políticos. Ellos probablemente querían escuchar al profeta para luego bautizarse y poder seguir influenciando a la nación de Israel y poder seguir gobernando sobre el pueblo. De hecho, lo hicieron con Jesús. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 11, versículos del 47 al 48, podemos ver esta realidad. No había en estos hombres, hermanos, una verdadera confesión de pecados. No había en estos hombres una verdadera tristeza profunda e íntima en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque eran egoístas, eran arrogantes, no querían escuchar. Eran personas que se exaltaban a sí mismos y además creían que iban a ser exaltados en el reino. Pero realmente no estaban preparados estas personas ¿para qué? Para recibir al rey y para recibir su reino en sus corazones. No había un verdadero arrepentimiento, había falsedad, había un teatro, había una hipocresía. Y entonces Juan el Bautista los tiene que confrontar. Tiene que confrontarles con su realidad. Juan les da la bienvenida, les da un saludo muy cariñoso, ¿no es cierto? ¿Qué les dice Juan? Venid aquí, amados míos, Cristo os ama, tenéis que arrepentiros. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista no vende el mensaje del Señor. ¿Qué hace? Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Oh, qué saludo hizo Juan. Qué saludo majestuoso hizo Juan. Qué saludo más confrontativo. ¿No es cierto? Él ve venir a muchos de los fariseos y a muchos de los saduceos entre la multitud a su bautismo, y en vez de darle una calurosa bienvenida, como es de costumbre hacerle a los políticos o a las personas importantes, Él los recibe con un saludo bastante difícil de oír y amargo y áspero. Y yo me pregunto, ¿por qué Juan recibe de esta manera a los líderes importantes de Israel? ¿Por qué lo hace? Mis hermanos, los fariseos y saduceos, ante el éxito de Juan el Bautista, iban a llevar a cabo toda una farsa, toda una actuación. Querían ser bautizados para hacer creer a las personas que estaban allí presentes que realmente ellos estaban de acuerdo con este bautismo y de parte del pueblo. Nosotros, al igual que ustedes, creemos en Juan. Miradnos. Por eso venimos a bautizarnos. Recuerden el versículo 5, ¿qué es lo que dice? Que acudían a Juan, Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Había una gran multitud. En el griego, cuando estudias esta palabra y habla de multitud, quiere decir que hay una gran muchedumbre que no se puede contar. Mucha gente estaba escuchando el mensaje de Juan el Bautista y estos dicen: no, vamos también nosotros porque nos van a quitar adeptos, nos van a quitar a estas personas. Pero realmente la intención de estos líderes era conservar su posición de liderazgo en la comunidad. Como dijimos antes, si todo el mundo se está bautizando, también nosotros vamos a ser parte de ese movimiento. No nos vamos a quedar afuera. Vamos a ser como ellos. Nos vamos a unir a ellos. Tenemos que tener el control. No podemos perderlo. ¿Cuántos en sus vidas son así muchas veces? Cuando escuchan el mensaje del Evangelio. Y el orgullo les hace decir: no quiero que Dios controle mi vida. Quiero ser yo quien controle mi vida, rechazando así el Evangelio. No quiero que Dios me diga lo que yo tenga que hacer, sino yo quiero ser mi propio Dios, como hizo la serpiente con la mujer y el hombre. Comed el fruto. ¿Cuál fue el gran pecado que nos injertó? Y seréis como Dios. Y así estamos hasta el día de hoy, queriendo controlar nuestra vida. Queriendo controlar nuestra vida. ¿No es cierto? Así estamos. Ellos dicen: no podemos perder el control. Tenemos que tenerlos atados en nuestras manos. Entonces Juan mira a los hijos de Abraham. Mira a los hijos
que son líderes honrados de Israel, y les da la bienvenida con un saludo desagradable, nada cariñoso ni atento, ni que cause un buen ambiente entre ellos. Les dice: camada de víboras, ¿quién os trajo aquí? ¿Por qué habéis venido? Y sabéis una cosa, al Señor Jesús le gustó tanto este título que lo usó en varias ocasiones. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 23. Lo podemos encontrar en Mateo 23, 33. Él los llama como generación de víboras. Hermanos, este título es muy fuerte, pero ¿qué quiso decirles Juan con esto? Bueno, él aquí con esta expresión está mostrando el gran pecado que caracteriza a estos hombres, a estos líderes de Israel. Juan los condena de inmediato y los llama, en otras palabras, hipócritas y falsos religiosos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué los llama así? La palabra griega es echigna y es bastante interesante, hermanos. Significa víbora. Es un animal venenoso y pequeño. Mi tío, quien no es creyente, teníamos nuestra bisabuela. Y nuestra bisabuela era una persona muy alegre, muy contenta, pero mi tío tenía una mala costumbre de molestarle. Y allí, cuando él entraba, cogía la guitarra y empezaba a cantarle una canción, para que ustedes vean que esto no es nada agradable. Y él le decía: víbora, ese nombre te han puesto, le cantaba. Y mi abuela se ponía y se enfadaba. Como ustedes pueden ver, no es algo que nos pueda confortar, nos pueda alegrar. Es algo que causa enfado. Y Juan el Bautista está llamándola víbora, víboras. ¿Sí? Juan el Bautista los conocía. Esa víbora que él también conocía porque había estado en el desierto, era una víbora que te mentía. Cuando la veías parecía una rama seca. Se quedaba tan quieta que cuando uno lo agarraba por la cola, porque la confundía con un palo seco, enseguida esta víbora, ¿qué hacía? Volteaba y te mordía. Y eso fue lo que sucedió a Pablo en Mileto. Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 28, versículo 3, pueden encontrar este tipo de víbora. Escuchen lo que dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Este fue el tipo de víbora que mordió al apóstol Pablo, y era engañosa, como podéis ver, porque atacaba y mordía repentinamente, liberando su veneno para matar a la persona que había mordido. Y Juan los llama como generación de víboras. Esa era la misma actitud de estas personas, traicioneras. Eso fue lo que hicieron con Jesús, eso fue lo que hicieron con Juan el Bautista. Porque eran personas que descendieron del mismo espíritu de sus padres. ¿Quién? Eran hipócritas que envenenaban a la nación de Israel con engaños, con falsedades. Se presentaban con una apariencia de piedad, pero en realidad eran ¿qué? Víboras. Se presentaban como personas inofensivas que no hacían daño a nadie, pero en realidad ¿qué eran? Estaban esperando el momento oportuno ¿para qué? Para morder, para hacer daño y aplicar su veneno mortal y matar. Lo malo de todo esto es que no solo mataban físicamente como la serpiente, sino que mataban espiritualmente. De allí que Juan los llamara apropiadamente víboras. Víboras, vosotros sois víboras, dice Juan el Bautista. Ellos llevaban el espíritu de su verdadero padre. ¿De quién? Satanás, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, Satanás es visto como una serpiente y es visto también como el padre de toda mentira, es un engañador. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice acerca de los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuchen, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira.
Satanás es un mentiroso, es un perverso, es malo y quiere guiar a las personas no al arrepentimiento, sino al infierno. Es por eso que Juan les llama a estas personas víboras, venenosas, mentirosas. Juan continúa y les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Es una pregunta bastante retante, ¿no es cierto? Esto encaja con las víboras. Juan conocía muy bien el desierto, y allí en el desierto había lugares donde había césped verde que eran mantenidos con vida por el agua del Jordán, pero cuando venía el calor del verano, el Jordán se secaba y hacía que los arbustos también se secaran y daban un poco de sombra, y allí se escondían estas pequeñas criaturas, estas víboras. Pero cuando el sol abrazaba mucho, hermanos, muchas veces ocasionaba ¿qué? Incendios. Y estas criaturas salían huyendo para salvar sus vidas. ¿Qué es lo que sucede en verano cada año en España? Cuando inicia el verano y empieza el tiempo fuerte, empiezan los incendios, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos? Animales que salen del bosque. Pues así es la ilustración que está queriendo utilizar Juan el Bautista. Estas criaturas salían huyendo para salvar sus vidas cuando veían el fuego. De hecho, lo mismo sucede en la actualidad. Cuando llega el fuerte calor de verano, muchos bosques se queman porque hay hojas o arbustos secos y muchos de los animales huyen para salvar sus vidas. Entonces, Juan el Bautista enfrenta a las víboras, a los líderes religiosos, y les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Os imagináis en esta escena bastante difícil y confrontativa? Él ve a estas personas como las víboras, huyendo del fuego, huyendo del mensaje de Dios que ha sido traído a la nación de Israel. Es como si le preguntaran: ¿quién os ha traído, víboras, a este lugar? ¿Quién os ha traído? ¿Quién os sacó de vuestro escondite? ¿Quién? Esta es una confrontación muy fuerte. Juan les está diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira y del juicio de Dios? Él probablemente estaba recordando el Antiguo Testamento, donde aparece la palabra ira unas 300 veces. Juan les estaba hablando sobre la ira prometida en el día del Señor. Sofonías dice en el capítulo 1, versículo 18: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará todos los habitantes de la tierra. Hermanos, esto seguramente fue una predicación bastante molesta para estos líderes judíos. Fue bastante incómoda, pero realmente ellos no huían porque ellos pensaban que la ira venidera, la ira divina, era únicamente para los no judíos, para los gentiles. Ellos creían que eran salvos. Y por esto estos hombres no huían de la ira de Dios. Estos líderes salieron de sus escondites porque Satanás, su padre, los había llevado al bautismo de Juan como herramienta para seguir haciendo su obra de maldad, su actuación, su mentira, su hipocresía delante del pueblo de Israel. Pero fueron descubiertos por Juan, y a pesar de lo que ellos eran, Juan quiere tener compasión de estas personas con el mensaje que va a traer. Y Dios quiere tener compasión en esta mañana también de ti y de mí. Dios quiere tener compasión. ¿Por qué, pastor? Porque quiere extender una invitación. Quiere extender una invitación. Juan ve la farsa de los fariseos y los saduceos. Él los ve pretendiendo estar huyendo de la ira venidera, actuando según ellos huían para prepararse para el Mesías. Y Él les dice: ustedes son unos farsantes. ¿Quién los envió a hacer esto? Juan reconoce la obra teatral que habían montado. Estaban siendo unos pésimos actores. Querían convencer a la multitud que estaban arrepentidos y que querían bautizarse. Entonces Juan, para descubrirlos, les presenta una declaración verdadera y les dice:
si verdaderamente vosotros estáis arrepentidos y queréis bautizarlo, pruébenlo, pruébenlo. Escucha lo que dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente estáis huyendo de la ira venidera como víboras que huyen del fuego, entonces vosotros hacéis frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, el arrepentimiento fue lo que identificó el mensaje de Juan. Ojalá todos los predicadores fueran como Juan, que no vende el evangelio. Ojalá todos nosotros predicáramos ese evangelio también, el mensaje del arrepentimiento. ¿Eso es lo que a ti te identifica cuando vas a predicarle a alguien? ¿Tú predicas el mensaje del arrepentimiento? ¿Llamas a las personas a arrepentirse de sus pecados antes de hablarles del amor de Dios? ¿O empiezas con que Dios te ama? La gente necesita entender en primer lugar que necesitan arrepentirse de sus pecados para saber que hay un Dios salvador y que Él es el único que puede perdonarles. No podemos ir con un mensaje simplista, con un mensaje emocionalista, que eso es lo que vende hoy el mundo. Un mensaje de amor falso y barato, que no tiene sacrificio. Y Juan no quiere vender el mensaje. Juan no está de moda. Juan no está con la multitud. Juan está fuera de la multitud y quiere hacer una diferencia. Y él da este mensaje a la multitud donde también estaban los fariseos y los saduceos, porque no solamente iban para ellos, iba para la multitud que se encontraba en ese lugar. Y él está confrontando diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra es muy importante y es verdad, es una verdad absolutamente bíblica. Me gustaría que la entendamos correctamente. Hay un teólogo llamado Eric Sauer que dice sobre el arrepentimiento lo siguiente. Leo para vosotros literalmente. Él dice: el arrepentimiento es una acción triple. Es una acción triple. En el entendimiento significa conocimiento del pecado. En los sentimientos significa dolor y tristeza. Y en la voluntad significa un cambio de mente. Vuelvo a repetir. El arrepentimiento es una acción triple. En el entendimiento significa conocimiento del pecado. En los sentimientos significa dolor y tristeza. Y en la voluntad significa un cambio de mente. Fin de la cita. Estas son las tres cosas que tienen que ocurrir cuando el arrepentimiento, hermanos, es entregado a una persona. Y digo entregado porque es el Señor quien lo concede como un regalo. No es que tú te levantas en esta mañana y dices: hoy voy a ser salvo. No, es el Señor. Si hoy estás aquí es porque el Señor te ha traído a este lugar. Si hoy estás escuchando este sermón es porque el Señor quiere que tú vengas al arrepentimiento y quiere darte una oportunidad a través de su palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios, escuchen, le conceda que se arrepientan. Quizás Dios, ¿qué? Les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hechos capítulo 5, versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, escuchen ahora, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? ¿Quién es el que da perdón de pecados? Únicamente lo podemos encontrar en la cruz de Cristo, en la persona y obra consumadora de Jesús. Hechos capítulo 11, versículos 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Señor es quien otorga este regalo del arrepentimiento, amigo mío que nos visitas en esta mañana. Es Él y lo da de manera triple. ¿Cómo, pastor? Sí, de manera triple. De manera triple. La primera forma en cómo lo da es que lo da en el aspecto intelectual, en el aspecto de nuestro interior, en el aspecto de nuestra mente. Cuando el arrepentimiento llega, hay un conocimiento del pecado. Hay un conocimiento: mira, he pecado y he hecho esto malo. He transgredido contra la ley de Dios. He ofendido al Señor.
Juan, con su predicación de arrepentimiento, confronta a las personas con su pecado. Tenía que haber un entendimiento de pecado involucrando un sentido de culpabilidad, de contaminación y de desesperanza personal. Yo soy un pecador, soy malo, soy perverso, no sirvo para nada. He transgredido la ley de Dios, he hecho mal para con mi Padre, para con mi Creador. Soy yo el culpable y no Dios. Y eso me hace sentir culpable. Y eso me hace sentir contaminado. Y eso me hace sentir desesperanzado en lo personal. Estos sentimientos los podemos ver ilustrados en el corazón arrepentido del rey David. Ustedes conocen la historia de él, ¿no? Él clama a Dios después de cometer terribles pecados. Él se había acostado con Betsabé, una mujer que no era suya, era una mujer de Urías, era la mujer de Urías. Y no satisfecho con cometer adulterio, el rey David, ¿qué hace? Le quita la vida, ¿a quién? Al marido de Betsabé. Lo envía al frente de la batalla para que lo maten. Y se vuelve no solo un adúltero, sino también un asesino y un mentiroso. Casi un año está callado y no dice absolutamente nada. ¿Cuántos somos como el rey David? Muchos de nosotros, ¿no? Pecados ocultos, no nos arrepentimos, no queremos cambiar porque queremos ser amo y señor de nuestras vidas. Y no confesamos nuestros pecados. El Señor tiene que usar a sus profetas. ¿Para qué? A su profeta, ¿para qué? Para traer un mensaje al rey David y él se arrepienta. ¿No es cierto? Y después de cometer este acto vandálico, terrorífico, el rey David, su corazón se quebranta y se arrepiente cuando el profeta viene y le habla en nombre del Señor. ¿Qué dice el Salmo 51? Versículo 3, acompáñenme si es tan amable. Salmo 51, versículo 3. Escuchen la actitud y la confesión del rey David. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado, yo reconozco mis rebeliones. Para los matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿Puedes levantar la mano? Hay muchos, ¿no? Cuando ustedes se pelean, ¿quién tiene la culpa? Siempre el otro, ¿no? Pero aquí la Biblia nos dice que David reconocía sus pecados. David estaba reconociendo sus pecados. Nosotros muchas veces no reconocemos nuestro pecado por la dureza de nuestro corazón. Pero Dios, hablándonos a través de su palabra, nos dice que en primer lugar tenemos que reconocer nuestras rebeliones, que tenemos que reconocer nuestro pecado. Dice el rey David, está siempre delante de mí mis pecados. Y por ende, ¿qué más hace el rey David? Purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo, es decir, límpiame y seré limpio. ¿Qué era el hisopo en aquella época? Cuando una casa se contaminaba, ¿qué hacían los levitas? Cuando esa casa se contaminaba con lepra o con alguna cosa que tenía que ver con el pecado, después de un tiempo prudente que ellos estimaban, dejaban la casa y al cabo de unos meses tenían que venir con un hisopo para purificarla. Y a eso se estaba refiriendo aquí el rey David. Purifícame con ese hisopo, límpiame de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjense ustedes que está pidiendo al Señor que haga eso con él. No es que él se va a limpiar, no es que él se va a purificar. Él clama al Señor para ser limpiado. Él clama al Señor ¿para qué? Para que sea más blanco que la nieve. Versículo 11, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, esto tiene que ver con lo intelectual. Él en estos versículos en su mente piensa y reconoce su pecado, sus rebeliones, sus transgresiones. Él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y en los versículos 7 y 11 están implícitos lo que él está diciendo. Todo está ocurriendo en su mente. Aquí hay un sentido de culpabilidad. Dice, yo reconozco. No fue Eva, fui yo. Yo reconozco. Hay un sentido de contaminación. Purifícame y lávame. Hay un sentido de desesperanza. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, Señor, no es que David no tenga el Espíritu, es que David
es que David no quiere sentirse sin el Espíritu. No quiero ser como uno de esos gentiles. No me eches delante de mí. David necesita ser limpio. David necesita ser purificado y tiene temor de que el Espíritu Santo lo abandone. Tiene temor. Entonces hay un reconocimiento del pecado, de lo que él es delante de Dios. Y ese es el principio del arrepentimiento. En cierta ocasión, el evangelista Moody del siglo XIX, no sé si habéis oído hablar de este pastor y evangelista, fue a una cárcel a predicar a prisioneros. Después de compartirles el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, los visitó a cada uno de ellos celda por celda. Y en la primera celda que él visitó, encontró a 2 hombres que jugaban a las cartas. Ellos estaban ahí entretenidos. Cuando ellos lo vieron, cuando vieron al predicador Moody, dijeron: predicador Moody, estamos en este lugar porque 2 testigos falsos han testificado equivocadamente contra nosotros. No somos culpables. Moody los miró y luego de mirarlos, se apartó de ese lugar y se fue. Cuando continuó caminando, encontró otra celda y el hombre que encontró en esa celda le dijo a Moody: pastor, el hombre culpable ha escapado. Yo solo fui cómplice y estoy aquí por culpa de ese hombre. Moody lo miró y continuó su camino. Después se dirigió a la tercera celda. El evangelista Moody, ahora en esta tercera celda, se va a encontrar con otro hombre. Pero este hombre, ¿cómo estaba? Estaba triste y estaba llorando por sus pecados. Y ahí es donde el Señor tocó a Moody para que él se quedara, se detuviera y le predicara el evangelio. Como pueden entender, en la tercera celda, hermanos, fue donde hubo reconocimiento del pecado. Y es en la parte intelectual donde el arrepentimiento comienza, pero no termina. Ojo, este es el inicio, es el principio, pero no el final. Hermanos, el arrepentimiento se da también, en segundo lugar, en lo emocional. En lo emocional, en nuestro interior. Cuando el arrepentimiento llega, como dice Eric Sauer, hay sentimientos de dolor y tristeza. No solamente hay un reconocimiento de nuestro pecado en la mente, sino que también se adhiere a ese reconocimiento sentimientos de culpabilidad. Pero además de culpabilidad, de dolor, de tristeza y aborrecimiento por el pecado, porque una nueva naturaleza empieza a habitar en nuestro corazón. Y ese es el Espíritu Santo. Nos da asco el pecado. Repudiamos el pecado. Y empieza a haber un aborrecimiento por el pecado. David enfrenta su pecado en el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí tenemos un hombre que pide ¿qué? Ten piedad, ten piedad. Pero no solo pide piedad, pide misericordia. Y el corazón orgulloso no va a pedir eso. Solamente un corazón tocado por Dios, al cual Dios le ha dado la humildad, va a pedir esto: piedad y misericordia. Alguien que es inocente no necesita pedir piedad ni misericordia, ¿no es cierto? Sin embargo, David pide piedad, pide misericordia porque reconoce que es culpable delante de Dios. Sus emociones están conmovidas, están removidas. El versículo 10 del Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea tú, porque solo tú puedes hacer eso, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él ve lo sucio que está, ve su condición, ve su maldad, ve su perversidad, ve la maldad que hay en lo profundo de su corazón y no se siente acepto delante de Dios. Por eso que luego en el versículo 14 él dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes librarme de estos pecados, nadie más. David también se sintió, no solo de esta manera, se sintió dentro de él con ansiedad y dolor en su cuerpo físico, ¿no es cierto?
Él clama a Dios en medio de este pecado y tiene una angustia terrible en lo profundo de su corazón. Cuando nosotros estamos preocupados por algo, hermanos, y estamos ahí dándole a la cabeza, ¿qué nos pasa? Nos da dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y si no solucionamos el problema, al final nos duele todo el cuerpo. Los especialistas dicen que muchas de nuestras enfermedades son causadas, ¿por qué? Por la mente. Porque estamos constantemente pensando en esas cosas. Eso quiere decir que nuestro cuerpo es afectado por nuestros pecados. Cuando sentimos culpabilidad, cuando nos sentimos mal. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, dice el rey David. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David gime, David llora. David tiene dolor todo el día por causa de su pecado, su vitalidad, su fuerza, su desvanecer. Tienen que ser puestos ahora en manos del Señor. Él está triste, Él está desanimado. ¿Eso fue lo que pasó contigo cuando viniste a los pies de Cristo? ¿O simplemente levantaste la mano, hiciste una confesión de fe y ya está? Hiciste una oración pequeña. Eso no es el verdadero arrepentimiento. Él tuvo una respuesta fisiológica a las emociones, a la culpabilidad que tenía. Entonces, hermanos, el arrepentimiento no solo es intelectual, sino también involucra un sentido emocional. Hay culpabilidad, hay reconocimiento profundo de que el pecado es contra el Dios santo y hay un sentido de tristeza y de dolor. Y cuando hablo de tristeza emocional por causa del pecado, no me refiero a la tristeza que es solamente en sentido de vergüenza porque descubrieron mi pecado y por tanto me pongo triste y tengo temor a las consecuencias. No me refiero a eso. Por ejemplo, hermanos, las personas que roban o mienten, hacen eso. Se ponen tristes o son prendidos con sus pecados o por su pecado y luego se lamenta porque perdieron su reputación y ahora tienen que enfrentarse a las consecuencias, ¿no es cierto? No me refiero a ese tipo de tristeza. Eso se llama egoísmo. Me refiero más a la tristeza que produce un dolor profundo en nuestro corazón y que viene por causa de haber comprendido que he violado, que he transgredido la ley de Dios, que he ofendido, que he asestado un puñetazo a la cara del Dios santo. Esto es lupecatateón. Esto significa que la tristeza debe ser conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Cuando hay arrepentimiento genuino, habrá este sentido profundo de tristeza, que está dirigido hacia un Dios santo que ha sido ofendido. ¿Ustedes se acuerdan de Judas? Si Judas se hubiese arrepentido verdaderamente, otra sería la historia. Pero Judas no se arrepintió verdaderamente. ¿Por qué? Porque sabemos que se ahorcó. Sin embargo, vemos el ejemplo de Pedro. Él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Blasfemó contra el nombre del Señor, y no de una manera pequeña, sino de una manera muy grande. Pero luego fue perdonado por el Señor, se arrepintió y continuó el ministerio. La tercera cosa que se da para entender qué es lo que hay como un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas es que se da en la voluntad. Cuando el arrepentimiento llega, hay un cambio de mente, hay un cambio de voluntad, un cambio de dirección. David lo reconoció en el sentido culpable por ello. Él se sintió culpable por lo que había hecho y su culpabilidad fue dirigida hacia el Dios, al único que podía salvarle. Pero lo que realmente hizo que el arrepentimiento se llevara a cabo fue el hecho de que él llevó a cabo un acto de la voluntad en la cual él dijo: yo no volveré a hacer esto. Voy a volverme de esto. Él cambió su patrón. Él cambió su patrón de vida. Él cambió su conducta porque algo sorprendente había ocurrido en su corazón. El Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce que así fue en el pasado. Pero ahora en el versículo 7 él dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Se volteó de la depravación que tenía en su vida, de pecado hacia Dios, para luego, el versículo 10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Su voluntad quería un
cambio desesperado. Y eso es vital. Y eso es vital. Otros ejemplos significativos podemos encontrarlo en la Biblia, como el hijo pródigo. Había pecado contra su padre, ¿no es cierto? Pecó contra su padre. Se fue. ¿Y qué es lo que hizo? Malgastó su herencia y vivió como le dio la gana, pecando. Pero luego hay un problema para con él. Se le acaba el dinero, se le acaba todo lo que tenía. ¿En dónde acaba? En un cochinero. ¿En dónde acaba? En un corral de puercos, de cerdos. No es ahí, en esa condición sucia, contaminante para un judío. Acaba en ese lugar. ¿Y qué sucede? Dios toca su corazón. A tal punto que él dice, he pecado contra mi padre. Voy a ir. No tiene que comer. No tiene que vestir. Se da cuenta de su miseria. Se da cuenta de su condición. Se da cuenta de que es un pecador. ¿Y qué dice? Voy pues a la casa de mi padre. ¿Veis? Hay una acción. Hay una voluntad. Voy pues. ¿Y va o no? Va, ¿no es cierto? Y el padre sale a su encuentro. Dice la Biblia que el corazón, dice la Biblia que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. No desprecia el corazón que se arrepiente, sino que lo recibe. El Padre lo recibe. ¿Y qué dice él? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he ofendido. Yo te he ofendido. ¿Y el Padre qué hace? El Padre lo perdona. El Padre lo perdona. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Dios hoy quiere perdonarte. Pero para ello tienes que entender que eres un pecador, que eres una pecadora. Si no te das cuenta de tu condición, de tu realidad, de tu perversidad, pues entonces no hay un verdadero arrepentimiento, ni nunca hubo un verdadero arrepentimiento. No sé si tú eres un saduceo, no sé si tú eres un fariseo, no sé si tú eres un religioso que estás aquí y en ti no ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte lo siguiente, Dios en esta mañana te llama al arrepentimiento de tus pecados. Ven a Cristo, porque hoy es tiempo de gracia y hoy es tiempo de perdón. Cristo quiere perdonar tus ofensas, pero tienes que reconocer tus pecados. Tienes que entender de forma intelectual que eres un pecador, tienes que entender de forma emocional que eres un pecador y tienes que tener la voluntad de dejar tu orgullo a un lado para venir a los pies de Cristo, donde es el único lugar donde tú y yo podemos obtener salvación. Quizás eres un creyente, quizás eres un cristiano en esta mañana, pero a lo mejor tienes pecados que no has confesado. ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Quizás estás reteniendo esos pecados en tu corazón y estás diciendo, no, quiero vivir de esta manera porque yo quiero gobernar en mi vida. Ten cuidado con ese pensamiento. Quizás no lo estás pensando, pero al retener tu pecado, déjame decirte que no estás avanzando como hijo de Dios. Todo hijo de Dios ha adquirido una nueva naturaleza y tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Va a venir a Dios y le va a decir, he pecado contra ti. Va a venir a Dios y le va a decir, perdóname. Porque la Biblia dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarles. ¿Y confesar qué significa? Confesar no es decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? Yo he pecado contra ti. No, la palabra confesar quiere decir que yo digo, mira, he sido malo, he mentido el día de ayer, he tenido un mal pensamiento cuando he visto a una persona, he tenido un mal sentimiento, he robado, he blasfemado contra tu nombre, le he contestado, chicos y chicas, he contestado mal a mi padre, he contestado mal a mi madre, me he portado mal, Señor, perdóname. ¿Sabes qué es lo que hacían los puritanos? Acabando el día, ellos se paraban en sus habitaciones y empezaban a reflexionar, cerrando sus ojos, recordando qué es lo que habían hecho en cada escena del día. Y si veían que algo habían hecho mal, si veían que habían hecho algo que realmente no estaba bien delante de los ojos de Dios, que no había glorificado el nombre de Dios, ellos empezaban a enumerar sus pecados delante de Dios para pedirle perdón, pero no solo para eso, para tener un giro ¿de qué? De 180 grados y dejar de vivir como ellos quieren para vivir como Dios quiere. El cristiano hace eso. ¿Te has arrepentido realmente? ¿Has venido a Cristo? ¿Lo has hecho genuinamente? Estamos hablando de un arrepentimiento bíblico.
no de un arrepentimiento barato. Que el Señor pueda ayudarnos a reflexionar a cada uno de nosotros si realmente nos hemos arrepentido para poder venir a Él. Si somos creyentes, no permanezcamos en el pecado, porque los que permanecen en el pecado, esclavos del pecado son, y son hijos de Satanás. Pero los que no permanecen, sino los que son constantes y buscan a Dios, entonces estos son los que son hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que los cristianos permanecen en el camino del Señor. Que el Señor os bendiga y nos ayude en todo esto. Vamos a orar. Padre eterno, queremos pedirte en esta mañana que podamos reflexionar en lo que hemos hablado. Que si en este lugar hay alguien que aún no haya reconocido su pecado, su maldad, su culpabilidad, su transgresión delante de ti, Señor. Tú, quien tienes el poder para transformar la vida de las personas, puedas tocar el corazón orgulloso, el corazón de piedra, el corazón rebelde, para traerlo a tus pies. Porque sabemos que no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Porque sabemos que no hay mejor lugar que reconocerte a ti, Señor. Sé tú obrando en esta mañana con las personas que aún no te tienen, para que tú los traigas y los hagas proceder al arrepentimiento. Confiamos en tu poder, confiamos en que solo tú puedes cambiar la vida de las personas. Pero también te pedimos, Señor, que a nosotros, tus hijos, nos des arrepentimiento también, Señor. Arrepentimiento de aquellos pecados que te han ofendido en nuestro caminar y en nuestra relación contigo. De aquellos pecados que nos impiden tener una relación correcta y genuina contigo. De aquellos pecados que nos impiden que tú nos escuches. Ten piedad, Señor, de nuestras faltas. Ten piedad de nuestra maldad. Y sé tú limpiando con tu preciosa sangre, con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestra maldad. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a vivir la vida transformada que nos has dado. He aquí, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así queremos vivir, Señor, en esa vida nueva, en esa vida abundante, en esa vida que solo tú nos has podido dar. Nos has llamado a libertad, pero a la libertad de Cristo, no a la libertad de nuestra carne ni de este mundo. Por tanto, Señor, te pedimos que podamos arrepentirnos antes de venir a tu mesa de aquellos pecados que nos impiden estar delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.